el tema de primeros auxilios. Creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman por ahí, por favor? Sí, ¿no? Creo que vamos, ahí está. Ya están listas la presentación. Bien, entonces, para dar algunas indicaciones. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Wilner, Sonia, Leslie. Yo siempre estoy leyendo aquí el chat para estar al tanto si es que ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, los que están ahí detrás de la pantalla. Y pues los felicito por unirse un sábado, ¿no? Por unirse el sábado, aunque por ahí de repente con algunas otras actividades o el día libre, pero tomar unos minutos para poder aprender un poquito más de primeros auxilios. Entiendo que también la clase queda grabada para los que no puedan conectarse, pero vamos a ir repasando y resolviendo algunas dudas con los que están conectados aquí sobre el manejo, control de hemorragias, cómo hacer una correcta hemostasia y vendajes, ¿no? Antes de empezar, vamos a dar algunos conceptos. El primer concepto que debemos saber, ya que vamos a tratar tema de hemorragias, es que las hemorragias se ocasionan el sangrado por las heridas, ¿no? ¿Y qué es una herida? La herida es toda pérdida, continuidad de la piel, mucosas, a consecuencia de un traumatismo, ¿no? ¿Qué cosa va a ocasionar esto? Cuando nos hacemos un corte, una heridita, sea un raspón, algo pequeño, el riesgo es que pueda ocasionar un sangrado, ¿no es cierto? Y los sangrados pueden ocasionar hemorragias, infecciones, porque es una puerta que se abre hacia el exterior y pueden ingresar por ahí microorganismos y atacar también a nuestro cuerpo. Entonces es por esto que el tratamiento, el cuidado de las heridas es muy importante, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente corremos el riesgo de pérdida de sangre, de una hemorragia, que por una hemorragia, si es que es intensa, pues puede correr peligro la vida, ¿no? Puede ocasionarnos un shock, una pérdida de sangre, nos lleva a perder la volemia y poder tener algún paro cardíaco, pero también nos abre la puerta hacia infecciones. Entonces es importante ver cómo vamos a manejar las heridas. Nosotros clasificamos las heridas según su tipo, ¿no? Tenemos heridas abrasivas, cortantes, lacerantes, punzantes, abulsivas o amputadas, ¿no? Y eso es lo que vamos a repasar en estas primeras horas de la clase. En estos primeros minutos vamos a repasar un poquito los tipos de heridas, porque de acuerdo al tipo de herida es el tipo de manejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de heridas abrasivas, ¿no? Las heridas abrasivas son todas aquellas que han sido ocasionadas por fricción, rozamiento de la piel con alguna superficie dura. Un ejemplo de esto, las heridas abrasivas son los raspones. ¿Quién de niño, cuando estuvo aprendiendo a manejar la bicicleta, no se cayó sobre de repente la pista y pues un raspón fuerte? Este tipo de herida se llama herida abrasiva, ¿no? Es una herida que, como tuvo un arrastre sobre una superficie dura, sobre una superficie muchas veces como es la pista, como son las calles, una superficie que está bastante contaminada, tienen bastante riesgo a infectarse, pero como son superficiales, solo se llevó la primera capa de la piel, pues tienden también a curar rápidamente, ¿no? Podemos curarlas en casa, con algunas cremas, con algunos medicamentos que ya vamos a ir revisando, con curaciones, ¿no? Son fáciles de curar porque solo afectaron la primera capa de la piel. Las heridas cortantes
son las que son más profundas, ¿no? Cuando hablamos de una herida cortante, es una herida que ha sido ocasionada por objetos afilados. Normalmente pueden ser armas blancas, es decir, estamos hablando de cuchillos, eh, cúters, vidrios, latas, ¿no? Todo lo que sea cortante puede ocasionar una herida abierta. Estas heridas normalmente tienen bordes limpios y lineales, ¿no? Eh, Eso pueden ocasionar hemorragias moderadas, abundantes, ¿no? Y afectan en algunos casos, si es que la herida fue profunda, los músculos, tendones y nervios, ¿no? Por aquí iba leyendo, Mar Moncada dice, ¿cuánto tiempo puede demorar en tener costra las heridas? Pues esto depende, ¿no? Cuando hablamos de una herida abrasiva, pues depende. La costrita es la primera capa de la piel, es la piel muerta. Pues lo normal es que si es una herida superficial, puede tenerla entre una semana máximo y luego la piel conforme va regenerando, vuelve a salir la piel nueva, ¿no? Eso en la herida abrasiva, pero en estas heridas cortantes, ¿ustedes creen que vamos a esperar que salga la costrita, que simplemente con las curaciones? No, ¿no? Las heridas, la herida que estamos viendo ahorita en la pantalla es una herida abierta, es una herida que tiene, incluso si es que fue muy profunda con un cuchillo, con un cúter, puede seccionar músculo, tendón, nervio, ¿no? Hay zonas, nosotros cuando evaluamos las heridas, es muy importante ver el lugar, porque incluso para los médicos, eh, evaluar en qué lugar fue nos orienta mucho a qué tipo de hilo vamos a utilizar para suturar, a qué tipo de zona estamos afectando, si pasan por ahí los nervios o no, si fue en cara, ¿no? Entonces, así es, Jade Casas nos dice puntos, exacto. Este tipo de heridas normalmente requieren suturas, ¿no? Suturas que son con hilos especiales para poder realizar algunas suturas. Esto ya lo llevamos más que todo en el lado hospitalario, ¿no? Podemos hacer las suturas en varios planos, pero ¿qué es lo importante que ustedes sepan en primeros auxilios? En primeros auxilios deben de saber que estas heridas pueden haber seccionado o dañado el músculo o el nervio. Entonces, tener mucho cuidado porque cuando el nervio está afectado, si fuera en mano tenemos los nervios digitales que pasan por estas zonas de los dedos, ¿no? Los laterales. Si alguien se corta, estaba pelando papas, haciendo su ensalada, no lo sé, por ahí se corta con una lata, si es que es muy profundo, pudo haber seccionado el nervio. ¿Qué pasa cuando hay afectación del nervio? Perdemos sensibilidad. Ya la persona no va a sentir si es que hay dolor, lo siente en la mano como si estuviera anestesiado, ¿no? Ese es el primer signo de daño de nervio, es que voy a sentir mi mano como si estuviera anestesiada. Pues no siento nada, no siento el frío, no siento el calor y no siento muchas veces el dolor, ¿no? Eso es importante cuando hay daño de nervio porque ya más adelante probablemente se hagan otro tipo de manejo para reavivar ese nervio, para unirlo, para suturarlo, ¿no? Es otro manejo especial. Pero así es, este tipo de heridas cortantes muchas veces ya requieren un manejo hospitalario, un manejo con suturas, con una evaluación por traumatología. Si es que fuera en rostro, muchas veces cirugía plástica, ¿no? Porque ¿quién quiere tener luego una mega cicatriz que te la hayan suturado con un hilo muy grueso, ¿no? Entonces, muchas veces el tipo de suturas que utilizamos son intradérmicas o hilos muy, muy finitos, muy delgaditos para no dejar cicatriz, dependiendo la zona donde haya sido lesionada, ¿no?
Esos son el tipo de heridas abiertas o cortantes. Heridas laceradas. Las heridas laceradas son muy parecidas a las heridas abiertas, simplemente que estas han sido producidas por objetos de bordes dentados, ¿no? Es decir, ¿cómo la diferencio? Porque el borde de la herida, a diferencia de la anterior, que la voy a volver a colocar, a diferencia que esta es lineal y ustedes ven que es un borde liso, regular, la siguiente, la herida lacerada, tiene bordes irregulares. Sus bordes no están regulares. Muchas veces cuando ya nosotros lo atendemos en el hospital, hay que cortar o ponerlo lineal, botar a veces algunos bordes para poder hacer una sutura sin que quede sobrepuesta la piel, para tratar de hacerlo también de la manera más estético posible, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes puedan diferenciar el tipo de heridas para saber también qué manejo se les debe dar, ¿no? Estas heridas producen desgarros del tejido, ¿no? Y presentan los bordes irregulares. El otro tipo de heridas son las heridas punzantes, ¿no? Cuando hablamos de herida punzante, es una herida pequeñita. Es decir, yo apenas si veo a veces algunas gotitas de sangre y un orificio bastante pequeño de la herida, ¿no? Un orificio bastante pequeño, pero sin embargo, yo no sé qué tanto viajó en profundidad esa herida. Una persona que pisa un clavo es un claro ejemplo de esto, ¿no? Puede que el clavo, aunque con un orificio muy pequeño, pues lo que haya hecho haya sido viajar en profundidad y ingresar hasta dentro, dañando algunas estructuras como son los tendones, nervios, músculo y demás, ¿no? Muy pocas veces presentan un sangrado abundante, esto es un sangrado escaso, pero sí hay que tener en cuenta porque el peligro en este tipo de heridas puede ser la infección. Muchas veces para hacer una herida punzante ha sido con algún clavo, con alguna aguja, con algún anzuelo. Entonces, si nos cortamos, nos pinchamos con un clavo, eh, pues hay que ver en qué estado está. Muchas veces luego de esto viene la vacuna, ¿no? Las personas necesitamos, los adultos, refuerzos de vacuna antitetánica. Hay que colocar los refuerzos. Personal de salud, que yo sé que aquí en el curso muchos de ustedes son profesionales de la salud o están estudiando para ser profesionales de la salud. Y este es un riesgo que se tiene en todo profesional de la salud. Manipulamos muchas agujas, punzones, hay que tomar muestras o hay que suturar, manipulamos agujas para otros pacientes y y el riesgo de punzarnos, pues siempre está ahí, ¿no? Entonces, eh, esto como para solamente recordarles de que siempre tengan muy en cuenta sus normas de bioseguridad y de primeros auxilios también, porque recuerden, los principios de primeros auxilios era protégete, pero a ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, yo para atender a una persona que tiene una herida o para suturar, pues primero me habré puesto mis guantes, pues estaré tomando las medidas para tratar de evitar punzarme, porque si yo me punzo, pues con una aguja contaminada, puedo adquirir alguna enfermedad de esa otra persona, algún virus o demás, ¿no? Si me punzo con un clavo, pues el problema puede ser que el clavo esté infectado con el clostroide tetanium y pueda ocasionar la enfermedad del tétano, ¿no? Por aquí voy a ir leyendo. Glenda Rojas me dice, mi hija hace un año se rompió el labio, se partió en dos. Me dijeron que deberían coser, ella no quiso, en mi desesperación ya en mi casa yo se lo pegué con un super glue. Ahí
no está recomendado el tema. Cuando hablamos de mucosas, que lo vamos a tocar, el labio es una mucosa. En el cuerpo tenemos no solamente piel, que es el órgano más grande del cuerpo. Ahí ya de por sí les he dado una pregunta clave importante. ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo? Cada que pregunto esto, me dicen por ahí el cerebro, el corazón. El órgano más grande que tenemos en el cuerpo, señores, es la piel. Exacto, Gutey. La piel es el órgano más grande. Nos cubre todo el cuerpo. Y la piel es un órgano muy noble en realidad, porque aparte de estar inervado por nervios, cumple una función protectora. Imaginémonos que no tuviéramos piel. ¿Cómo seríamos nosotros? Estaríamos, aparte que seríamos muy feitos, porque estaría todo expuesto, ¿no? Nuestros sistemas expuestos. Sería un factor de riesgo, viviríamos con infecciones porque estaríamos sin protección, exacto. La piel es un órgano protector, nos protege del medio externo, ¿no? Es como un equipo de protección para nuestro cuerpo porque me protege de infecciones. Por eso es que decíamos al inicio de la clase, para los que recién se van conectando, que cuando ocurre una herida es abrir una puerta, es abrir una ventana hacia el exterior. Que en el exterior, aunque ustedes no lo vean, pero allí donde estás sentado, en tu escritorio, en el lugar donde estás escuchando esta presentación, a tu lado hay microorganismos. Y el hecho de abrir una herida es abrirle una puerta a que este tipo de microorganismos puedan ingresar. Muchos de ellos pueden ser más agresivos que otros, ¿no? Entonces es importante entender la diferencia. Glenda decía el labio. El labio, si ustedes lo tocan, no tiene la misma textura que la piel. Las zonas de las mucosas, hablamos de órganos genitales internos, hablamos de toda la cavidad oral, se llaman mucosas. Y las mucosas tienen otra característica, ¿no? Pues la piel es mucho más delgada ahí, es más lábil, ¿no? Entonces lo suturamos con hilos especiales. Esto para el personal hospitalario lo debe conocer. Muchas veces en estas zonas, o los que han sido operados alguna vez, saben que en mucosas usamos hilos reabsorbibles. El cuerpo solito lo absorbe muchas veces, ¿no? O en algunos casos, cuando es muy, muy pequeña la herida, pues incluso tratamos de evitar la sutura y puede tener una cicatrización mejor, ¿no? Pero no está recomendado usar algún químico para heridas. Entonces, allí, pues, siempre tener en cuenta superglue, gomas, algún otro tipo de, útil de oficina, no está recomendado para las heridas, ¿no? Eso sí hay que tenerlo ahí en cuenta. ¿Por qué? Porque puede ocasionarte una infección, porque hay químicos, ¿no? El superglue, pues, contiene unos componentes químicos tóxicos que pues para el papel y para el cuaderno todo bien, pero para mi cuerpo puede absorber algunas de esas sustancias y hacerme daño, ¿no? No es lo recomendable para el manejo de heridas. Por ahí voy leyendo algunas otras de preguntas que tienen por ahí. A una amiga le entró un pedazo de aguja en la muñeca y se le encontraron a la mitad del brazo. Dice él que el corazón jala el metal, ¿es cierto? Bueno, no es que el corazón jale el metal, sino que es como nuestro cuerpo lo decíamos, son como tuberías. Entonces, muchas veces puede viajar, si fuera un objeto muy pequeñito, puede moverse, puede desplazarse,
pero no es, el corazón no va a traer, sino que pues se puede movilizar dentro del cuerpo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando ha ingresado algún metal y pues si no sale, eso sí tiene que ser de manejo hospitalario. Aquí como primeros auxilios, lo único que trataríamos de hacer es proteger, avisar y llevármelo inmediatamente a un centro hospitalario para que le puedan hacer las pruebas radiográficas o ecográficas para poder determinar si es que dónde está ese objeto. Es más, algunas veces cuando perfora un objeto, la piel más bien como que lo engloba, lo encapsula y lo trata de sacar. Tu cuerpo mismo es muy sabio a veces, eh, trata de sacar ese objeto que ha ingresado, ¿no? La piel tratando de encapsularlo, ¿no? Vamos a revisar luego el manejo, Alexis, de curación de las heridas, ¿no? Y Fanny nos dice sobre el Vicryl o suturas reabsorbibles que también se puede utilizar en cirugías dentales, así es. Toda la cavidad oral es mucosa y se puede utilizar este tipo de suturas, ¿no? Ok, ahí nos hablan de algunos medicamentos que vamos a revisarlo en la parte de cómo hacemos las curaciones ya de estas heridas, ¿no? Vamos avanzando con el siguiente tipo de herida, amputaciones. Amputaciones es, digamos, la más grave de todas las heridas. ¿Por qué? Lógicamente porque pierdes un miembro, ¿no? Es la pérdida de una extremidad, de un fragmento, de una parte de tu cuerpo. Aparte de ser un evento traumático para la persona, porque pongámonos en el lugar de la persona que sufrió el accidente, de pronto ver tu cuerpo sin un dedo, sin una mano, sin un pie, ya es bastante impactante para la persona, ¿no? También es una situación de riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque hay muchísima pérdida de sangre. Y cuando se pierde cantidades de sangre intensas, nos puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Conforme vamos perdiendo mucha cantidad de sangre, pues puede correr peligro la persona. Es importante que nosotros sepamos cómo manejar las amputaciones. Las amputaciones, hay que hacer hemostasia. Ahora vamos a ver cuáles son las técnicas para poder parar el sangrado. Pero cuando hablamos de amputaciones, también es muy importante algo. Muchas veces nos olvidamos de la otra parte, de la extremidad perdida, ¿no? Entonces llegan al hospital y lo trajeron a la persona sin un dedo. ¿Y el dedo dónde está? ¿Dónde quedó? Ah, pues se quedó por ahí tirado el dedo, ¿no? Entonces es muy importante conservar la pieza. Si nosotros lo vimos, sabemos dónde está esa extremidad, traerla consigo al hospital. Ahora, si yo lógicamente no tengo ni idea dónde habrá quedado la otra parte de la extremidad perdida, pues no voy a perder tiempo tampoco buscando dónde habrá quedado el pedacito de dedo, ¿no? Cuando lo importante es ponerlo a él en manos de personal de salud que puedan controlar el sangrado, que puedan atenderlo. Pero si tenemos al alcance de nuestras manos la otra parte amputada, pues la tengo que llevar al hospital junto con el paciente. ¿Cómo lo traslado? ¿Cómo lo traslado? Les comento aquí un poquito. Yo trabajo también para empresas y en las empresas, sobre todo industriales, hay muchos de estos accidentes de amputaciones, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que nosotros hacemos también es capacitar al personal de brigadas para que conozcan. ¿Por qué? Porque una persona, un brigadista de primeros auxilios, muy proactivo él, entonces vio que la persona se había amputado un dedo, recogió el dedo inmediatamente, lo colocó en una bolsa llena de hielo, lo amarró y se fue al hospital. ¿Un buen procedimiento o un mal procedimiento? ¿Qué creen ustedes?
Los leo. Si es que hay un dedo amputado, colocó el dedo en una bolsita y en una bolsa llena de hielo y lo llevó así hacia el hospital. ¿Qué creen ustedes? Mal procedimiento, se debe envolver en una toalla húmeda. Eucari. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Así es. En realidad, el, el trayecto, ¿no? El poder atender a esta persona, en la extremidad se debe de colocar en algo que lo proteja. Eucari, tienes un punto ahí, yo creo. Es muy, muy buena apreciación. ¿Hay que colocarlo en algo frío? Sí, pero envolverlo, protegerlo. ¿Por qué? Como esta persona no tuvo nada de protección, ¿no? No tuvo nada de protección para este dedo, el hielo quemó esta extremidad. Entonces, cuando llegó la persona, el hielo ya había quemado esa parte del dedito. Entonces ya no servía tampoco. Entonces, no colocar la extremidad amputada en el balde de hielo directamente, sino siempre protegerlo o envolverlo en una toalla húmeda, algo que pueda proteger. Para tener un poquito más de claridad, vamos a ver un videíto de cómo manejamos amputaciones. A ver, voy a reproducirlo. ¿Me confirman si se puede escuchar? Bien, ahora tenemos una situación donde este trabajador estaba trabajando en un taller de metales, usando algo para cortar una lámina de metal, y puso su pulgar en el camino y fue amputado. Ahora, hay algo que remarcar aquí. Como rescatista es fácil distraerse en el intento por recuperar la parte amputada, pero debemos recordar que el paciente es el foco principal primero. No es que no estemos preocupados por la parte. De hecho, podemos enviar voluntarios con guantes para ir y localizar la parte. Si está muy cerca, genial. Pero recuerda que los dispositivos de laminado y corte podrían arrojar la parte o la amputación parcial a cierta distancia del lugar del accidente. Podría ser un poco difícil. También puede estar cubierta de acerrín o virutas y sería difícil de encontrar. Así que deja que otras personas hagan eso, si es posible o si son capaces de hacerlo, mientras tú atiendes al paciente. Es fácil concentrarse realmente en la lesión primaria, pero lo que podemos no darnos cuenta es que puede haberse desmayado y golpeado la cabeza sobre una maquinaria pesada, así que puede haber caído inconsciente y tener una conmoción cerebral seria. Así que no olvides atender al paciente por emergencias con riesgo de muerte, así como por temas de sangrado. El siguiente punto que quiero tratar sobre las amputaciones es que en toda mi experiencia como paramédico, sin mencionar ciertas partes amputadas, o especialmente una parte parcialmente amputada o una lesión de aplastamiento, puede sangrar mucho. Pero la mayor parte de las amputaciones de corte limpio no sangran demasiado. Algunas, debido a este fenómeno, en el cual las arterias se contraen en un muñón y las venas se sujetan entre ellas mismas, al menos durante los primeros minutos, lo que nos da un poco de tiempo para que podamos controlar la lesión y el sangrado asociado a ello. Por lo tanto, es posible que no veas un montón de sangre, pero vamos a tratarla de igual forma. La persona está despierta, responde normalmente, me está ayudando a mantener la presión sobre el resto del muñón y parece no tener otras lesiones que amenacen su vida. Así que vamos a controlar ese sangrado. Puedo ver que está empezando a filtrarse. No voy a quitar el vendaje de gasa para mirar porque eso arrancaría los primeros coágulos. Voy simplemente a reemplazar sus dedos con el vendaje de gasa y pedirle que siga presionando mientras hago otras cosas. Si no puede hacer eso o si está empezando a sufrir una especie de shock emocional, es comprensible. Así que debo controlarlo o conseguir algún espectador que me ayude y asegurarme que tenga protegidas sus manos con guantes.
Un punto especial aquí. Cuando se ha producido una amputación, aunque podría ser un corte limpio, a veces tendrás fragmentos de hueso que sobresalen, y debes ser muy cuidadoso si aplicas esa presión directa, para no convertirte en la víctima número 2 por clavarte esa punta de hueso en tu piel. No queremos dañar más ese fragmento de hueso o causar dolor innecesario y que entren allí bacterias, pero es como una aguja. Algunos de esos fragmentos óseos son filosos, así que ten cuidado al cubrir ese extremo del hueso para que no te lastimes tú mismo con ese extremo del hueso. Pero ahora él lo mantiene bien, está haciendo un gran trabajo, y no veo que se filtre por el segundo vendaje. Ahora voy a tomar mi rollo de gasa y voy a mantener ese vendaje en su lugar. Déjame tomar tu mano aquí un momento. Y ahora lo estoy envolviendo como un vendaje de presión, pero ciertamente no estoy tratando de causar un efecto torniquete. Solo trato de mantener ese vendaje de presión en su lugar, y mientras esté controlando el sangrado, está lo suficientemente apretado. Si empieza a filtrarse de nuevo, coloca más vendaje y continúa envolviendo. Un pequeño truco especial del oficio. A veces, si necesito un poco más de presión, cuando pasa por encima de la herida, retuerzo el vendaje y luego simplemente lo enrollo alrededor. Eso añade un poco más de fuerza sobre el sitio de la herida y puede ayudar a controlarlo con un poco de presión extra. Ahora la persona puede sostener el vendaje o puedo cortarlo, pegarlo o de hecho puedo meterlo debajo del otro vendaje. El sangrado está controlado y el paciente estable. Ahora permítanme abordar el siguiente tema, que es la parte amputada. Con suerte, los espectadores pudieron localizarla y traerla hasta mí. Una vez que tengamos la parte amputada con nosotros, hay algunas cosas que necesitamos hacer. Lo primero que debo hacer es mantenerla tan limpia como sea posible. También voy a envolverla en una gasa o vendaje estéril si puedo. Ahora estoy usando un apósito abdominal y te diré por qué. Me gusta el aislamiento que ofrece si voy a ponerlo entre hielo o paquetes fríos. Los paquetes fríos no son una gran preocupación porque no llegan realmente hasta ese nivel de congelación, pero quiero que el tejido se proteja de daños por congelamiento. Piensa en el congelamiento con una extremidad unida que tiene sangre caliente que fluye a través de ella. Esta pequeña pieza no tiene sangre que fluye a través de ella y por eso su capacidad de congelación es en realidad mucho más rápida que si todavía estuviera adherida al paciente. Así que lo estoy aislando del daño por el frío y si no lo mantengo fresco entre paquetes fríos, tengo otro método. Lo primero que voy a hacer antes de usar la suspensión en agua helada es sellarlo en una bolsa hermética. Así que esta es una bolsa hermética. La voy a sellar, la doblo y ahora, usando algo de hielo y algo de agua, no tiene que ser agua estéril porque no está tocando el agua, voy a sumergir la parte sellada en esta suspensión de agua helada y voy a sellar el exterior de esta bolsa. Esto ayuda a mantener la parte fría, pero no congelada. Ahora, podrías decir, ¿cuál es el tema en mantener esa parte seca? Bueno, ¿alguna vez has estado en un jacuzzi o bañera caliente demasiado tiempo? ¿Qué pasa con tu piel? Tiende a encogerse, ¿cierto? Eso es porque de alguna forma descompone los tejidos. Si eso sucede con esta parte, puede ser una pesadilla cuando llegue el momento de intentar reconectarlo. No es que la reconexión esté asegurada de todos modos, pero ciertamente ayuda si la piel no está dañada por el contacto con el agua. Ahora, por último, queremos asegurarnos de que esta parte amputada se queda con su dueño. Necesitamos que vaya junto con el paciente. Probablemente no es una buena idea tenerlo delante del paciente. Él sabe que ha tenido una lesión grave, sabe que es su pulgar, y eso podría comenzar a desarrollar algún shock psicosomático o psicogénico. Prefiero esconderlo detrás del paciente, mantenerlo fuera de su vista. Pero si no lo tendré en la camilla o con el paciente directamente, es importante saber en todo momento dónde está y permanecer diligente para mantener la parte con el paciente para que cuando lleguen al hospital, los cirujanos puedan tenerlo lo más rápido posible y reconectarlo o al menos intentar volver a reconectarlo lo más pronto posible. Algunos consejos y cómo hacerlo, y mientras tanto, siempre estar atento con una segunda evaluación a aquellos signos de emergencias que amenazan la vida y asegurarse de tratarlos si ves que aparecen.
Muy bien. Entonces hemos podido ver en el video el manejo que se debe realizar en una persona que sufre una amputación, ¿verdad? La pieza, como nos decía el paramédico, la pieza debe de ir siempre con la persona, pero para trasladar esta pieza, para trasladar la pieza amputada, hay que tener ciertos cuidados. El colocarla directa al hielo va a ocasionar que esa pieza vaya a necrosarse, vaya a perder la funcionabilidad del tejido, lo que es después imposible poder volver a recolocársela. Tiene que ir limpia, envuelta, protegida, pero también fría, ¿no? O sea, por eso es entre paquetes fríos o en agua helada, pero siempre bien protegida. Entonces, eso es muy importante que sepamos en el traslado para tratar de salvar esa parte y que luego pueda ser recolocada en la persona, ¿no? Muy importante lo que él nos decía, el hecho de colocarlo de repente aparte del paciente y no que él mismo lleve su dedo porque ya es bastante traumático para la persona haber perdido una extremidad, pues, y que la esté viendo, ¿no? Entonces, tratar de cuidar también ese tema psicosocial para que sea más llevadero el traslado. Algo que tenemos que revisar es el tipo de sangrado, ¿no? El tipo de sangrado que hay en las hemorragias nos va a ayudar a identificar qué tipo de herramienta de herramienta utilizar, qué tipo de arteria, vena o capilar se puede haber dañado, ¿no? Entonces, cuando la sangre es rojo intenso, una cantidad abundante, ¿no? Una cantidad abundante, sale en chorro, estamos pensando de que se lesionó una arteria. Cuando la sangre es un poquito más oscura, un rojo vino, pulsátil, sale así como que a chorros, es muy probable que lo que se haya lesionado haya sido una vena. Y cuando el sangrado es un rojo brillante, como cuando nos hemos cortado el dedo, y el sangrado es escaso, estamos hablando de capilares, ¿no? Son los tres tipos de material circulatorio que tenemos nosotros en el cuerpo: arterias, venas, capilares. Entonces, es importante saber qué tipo de sangrado es. ¿Por qué? Porque el manejo en un sangrado arterial me va a llevar a tener más cuidado porque el sangrado arterial, como les dije, va a salir en chorro, cantidad. Entonces, si yo no tengo un buen control, esa sangre que voy a perder va a llevar al paciente a un peligro, ¿no? Entonces, vamos a ir aprender esto, ¿no? Detención de hemorragias. ¿Cómo es que nosotros paramos las hemorragias? ¿Cómo hacemos hemostasia? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar presión directa. Presión directa. Nosotros tenemos una herida. Se cortó a alguien la mano en este momento, ¿no? O el dedo, alguna parte del cuerpo. Si hay sangrado intenso, lo primero que tengo que hacer, si es una persona, si tengo un botiquín a la mano, me colocaré los guantes rápidamente, cogeré mi paquete de gasas y aplico presión sobre el brazo. Lo voy a tratar de coger. Cojo un apósito y coloco aquí para hacer hemostasia, presión directa, ¿no es cierto? Lógicamente, si es que esto está a nivel de mi corazón, si es que yo lo elevo por simple gravedad, ¿no? Si yo estoy atendiéndolo con el brazo así hacia abajo, va a sangrar más. Pero si yo lo elevo, esto por gravedad, pues va a tratar, no va a salir tanta sangre, ¿no? Entonces es importante mantener el miembro que estoy tratando al nivel del corazón o elevado, ¿no? ¿Qué pasa si es que esto sigue sangrando?
¿no? Se llenó de sangre, está rojo de sangre. Entonces saco la gasa y le coloco otra nuevecita o mantengo esta y le sigo colocando, ¿no? Ya lo había mencionado en el video, nunca se retira esta gasa y se coloca otra, ¿no? Lo que debo hacer es, si esta ya está mojada de sangre, lo que hago es colocar, si es que esta está mojada de sangre, yo la dejo aquí, le digo al paciente, sino que siga, si estoy yo solita, le digo al mismo paciente, sostén ahí fuerte tu gasa y yo le coloco otra gasa encima. Pero no retiro, no desprendo la gasa que ya había colocado, así esté mojada. ¿Por qué? Porque si yo la desprendo, el coágulo que se estaba formando aquí se va a desprender. Las plaquetas forman unos coágulos de sangre para tratar de bloquear, de parar el sangrado. Entonces, si yo quito esta gasa, ese coágulo se desprende y va a causar que siga sangrando, ¿no? Vamos a empezar de cero. Entonces, importante, cada vez que haya una hemorragia, así sea una heridita pequeñita en el dedo, hago hemostasia, presión directa. Presión directa. Se mojó la gasa, vuelvo a colocar otra encima. Se mojó, otra encima. Pero no desprendo. No es que lo quito y coloco otra gasa encima, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sigue sangrando. Sigue sangrando. ¿Qué hago? Ya le coloqué las gasas, le he colocado el vendaje. Pues entonces me voy a una técnica que la estamos viendo ahí. Presión indirecta. Presión, así es, Alexis, se coloca otra encima. Presión indirecta es cerrar, como les explicaría en palabras simples, cerrar la tubería. Si todo nuestro cuerpo está como que con tuberías, ¿no? Que son nuestras arterias, las venas, si yo me voy a apretar aquí la fuente, cierro la tubería, digámoslo así, principal. Si yo aprieto aquí, voy a bloquear la arteria humeral, ¿no? Entonces voy a parar un poco el sangrado. Entonces, dependiendo dónde esté la herida, si la herida fue en brazo, pues trataré de hacer un bloqueo aquí para parar el sangrado. Entonces, esas son las técnicas. Eucari dice, ¿podríamos colocar un torniquete? Vamos a hablar sobre los torniquetes. No es el manejo ideal en la atención de las hemorragias. Y ahí vamos a hablar en una lámina especial sobre en qué punto se debería hacer o no el torniquete, ¿no? Entonces, no es el manejo inicial un torniquete. Manejo inicial, presión directa, no quito la gasa, se mojó, sigo haciendo presión directa, coloco las gasas que sean necesarias. Siguiente técnica, elevo, sigue sangrando, presión indirecta. Cierro las tuberías, digámoslo así, de las arterias o las venas principales, ¿no? Hago presión para que no pase la sangre. Trato de bloquear para que no llegue la sangre hacia el orificio de salida. Entonces, recuerden, esos son los 3 pasos para detener las hemorragias. Aquí todavía no nos menciona ninguna otra más, ¿no? Entonces, para detener hemorragias tenemos 3 pasos. Presión directa, aplicar las gasas y hacer presión para tratar de ayudar al cuerpo que forme el coágulo y que bloquee ese orificio de salida. Segundo paso, elevo el miembro para que por la gravedad me ayude a que la sangre no salga tan fácil como si yo tuviera mi brazo hacia abajo. Tercera técnica, sigue sangrando, presiono los puntos de afluencia para evitar que la sangre siga el orificio de salida, ¿no? Entonces, eso es las 3 partes de la detención de hemorragias. Vamos a ir viéndolo paso por paso, ¿no? Acá veíamos, presión directa, es aplicar la presión directa sobre la herida
con un trozo de tela esterilizada, de preferencia es gasa, o con la mano para mantener la presión hasta que el sangrado cese, ¿no? Presión directa. Esa es ¿qué pasa si no tengo un botiquín a la mano? Entonces, pues tendré que utilizar mis manos, una toalla, una camisa limpia, alguna tela que yo pueda ver que esté limpia, ¿no? En buenas condiciones. Lo siguiente es vendaje compresivo, ¿no? Era lo que les explicaba. Aplicamos presión directa y no retiramos el apósito. Si el apósito se mojó, coloco otro encima. Y si este ya se mojó también, colocaré otro encima más, pero no lo quitamos y lo botamos los que se van mojando, ¿no? Y luego el siguiente paso es elevación del miembro afectado. ¿Por qué? Porque por gravedad la sangre va a detenerse. Y si vemos aquí con la otra mano, lo que está haciendo es presión indirecta, tratando de bloquear, apretar, ajustar la arteria humeral o braquial para tratar de evitar la salida de sangre, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un videíto de cómo podemos hacer el bloqueo de sangrado, que es el más peligroso. Ahora vamos a cubrir el sangrado arterial en el lugar de trabajo. En esta escena lo que vimos es una persona que sabía que debía haber usado algo para ayudar a cortar la madera, pero el problema era que era incómodo, lo que es muy común. Lo deja de lado, usa su mano, pero se desliza y se corta la arteria radial. Sabemos que es una arteria porque el sangrado es pulsante y rojo brillante. El sangrado venoso es como un flujo lento de color más oscuro. Ahora, cuando nos encontramos con esto, la mayoría de la gente automáticamente se toma la parte sangrante de su cuerpo, pone una mano sobre ella. Eso es natural, es normal, pero posiblemente ni siquiera tenga un vendaje. Cuando respondemos, nos aseguraremos de que la escena sea segura, la maquinaria esté apagada, guantes colocados y estamos listos. Yo prefiero colocar una gasa de al menos 4x4 o 5x9 inmediatamente. Señor, ahora voy a reemplazar su mano con esta gasa 4x4. ¿Está listo? Avanzo y la cambio. Ahora vemos que es evidentemente pulsante. Presione sobre eso ahí. Ahí lo tiene. Él mismo presiona directamente. Él puede asistir mientras esté consciente y no pierda su capacidad de respuesta. Puedo ver que ya está goteando, por lo que no quito la primera de ellas. Cúbrala ahora y pongo una segunda gasa. Él presiona firmemente. Llevar la mano por sobre la línea del corazón era algo que solíamos enseñar, pero de nuevo, si no te sientes cómodo haciendo eso, es más importante poner presión directa en vez de preocuparse por elevarlo, ¿bien? Mantenemos sentada a la persona, de modo que si se marea un poco, está en una posición sentada. Eventualmente puede ser una silla, y si se pone muy mal, vamos a tenderlo hasta el suelo. Ahora, una vez que hemos controlado el sangrado, y no es que el sangrado arterial no se pueda controlar con presión directa, es algo que debemos vigilar. Siempre que veamos que empieza a filtrarse, ponemos otro vendaje fresco. Aquí hay uno de 5x9, ponemos presión directa allí. Y ahora nosotros vemos que no está goteando a través de este nuevo vendaje. Si no pudiéramos controlar este sangrado arterial, podríamos pasar a un dispositivo de torniquete adecuado. Esto es para una respuesta de emergencia tardía mayor de 10 a 15 minutos. Para arterias sangrantes que no pueden ser controladas y que ponen en peligro la vida, y si no detenemos el sangrado, la persona va a perder la vida. Ese es el uso adecuado de los torniquetes y cuándo usarlos. En la mayoría de los casos, la presión directa y la presión de los vendajes va a funcionar muy bien. También podrías hacer un torniquete casero si no tienes un dispositivo de torniquete adecuado. En este caso, lo estamos controlando con presión.
Ahora no se filtra, la conciencia de la persona es adecuada, él me está respondiendo bien, aún está ayudando, y ahora voy a seguir adelante y envolver esto, Señor. Lo envuelvo desde el extremo distal, que es el extremo distante. Comienzo al final de la extremidad. Estoy usando un vendaje ACE para presionar con esto, y puede realmente funcionar como un torniquete por accidente, pero no es mi punto. Y voy a mostrarte cómo verificar para asegurar que no estamos causando un torniquete en un minuto. Pero puedo envolver la venda en su lugar. Mira, si necesito un poco más de presión, una vez que paso sobre la herida misma, hago un pequeño giro. Entonces envuelvo alrededor, otro pequeño giro directamente sobre ella, y ahora puedo terminar este vendaje. Y ahora solo doblo el final en el vendaje ACE para sostenerlo allí. Ahora voy a revisar los lechos de las uñas. Aprieto el lecho de la uña y mira esto. Puedes ver que cuando pellizco el lecho de la uña se pone blanco y cuando lo suelto, solo toma 1 o tal vez 2 segundos para llenarse con sangre. Eso es lo que me dice que no está tan apretado y que no está cortando la circulación, pero está suficientemente apretado como para mantener una presión directa y evitar que el sangrado arterial siga perdiendo una cierta cantidad de sangre. Así que este es un gran vendaje. Ahora podemos decidir si vamos a transportar a este paciente a la sala de emergencias en vehículo privado o si tenemos que activar el SEM. En el momento en que esta persona comienza a perder el conocimiento o a mostrar signos de conmoción, como frío, palidez, piel sudorosa, disminución del nivel de conciencia o que no se puede detener esta hemorragia y está perdiendo mucha cantidad de sangre, es cuando activo el SEM llamando al 911 y obtengo ayuda en camino y trato al paciente por conmoción o cualquier otra condición que amenace la vida. Muy bien, entonces aquí lo que hemos visto es el manejo, el procedimiento de la detención de la hemorragia, que tocó un punto importante que quiero recalcar, es el del torniquete, que justo nos estaba preguntando Eucari, ¿no? Podríamos colocar un torniquete. ¿Qué pasa con los torniquetes? Él dio un tiempo, ¿no? Los torniquetes deben de ser utilizados únicamente cuando la persona está perdiendo tanta sangre que ya no se puede controlar. Si tuviera un sangrado tan intenso que a pesar que le ha colocado la venda, a pesar que está haciéndole la presión directa, no, el sangrado continúa y es un sangrado intenso que yo me doy cuenta que este señor no va a llegar al hospital que está a 2 horas o a 3 horas. Entonces, en ese caso, si lo estoy trayendo, no sé, de provincia, lo estoy trayendo del interior y me doy cuenta de que no va a llegar, no va a llegar, puede ser que le dé un shock a medio camino. Entonces, en ese caso, sí considero el torniquete. Pero si es una persona que está aquí en la ciudad y aquí a media hora tiene una clínica, no es necesario el torniquete en ese caso. Entonces, allí repito, ¿no? El torniquete lo usamos únicamente cuando el sangrado no se puede controlar. Segundo, cuando voy a demorar y me doy cuenta de que no voy a llegar a tiempo, porque si no la persona va a tener un shock hipovolémico, va a perder mucha sangre, voy a poner en riesgo su vida. Si cumple con esos criterios, pues procedo a hacer un torniquete y el torniquete lo tenemos que manejar también. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro del torniquete? El problema era que anteriormente, ¿no? Tiempo atrás, se manejaban las hemorragias con los torniquetes y una persona se accidentaba, digamos un corte grande en el brazo y la persona que lo auxiliaba se sacaba la correa y le amarraba aquí. Listo, bloqueado el sangrado. Así es, la persona no sangraba, llegaba a la emergencia, no había perdido sangre, llegaba lúcida, consciente, pero como la correa o el instrumento que habían utilizado para hacer presión había causado
algo que se llama en medicina síndrome compartimental. Y el síndrome compartimental, así como dice Jamie ahí en el chat, puede llevar a la necrosis, a la pérdida del miembro, ¿no? Los músculos los apretó tanto, se ajustó tanto en los músculos, que luego de eso hay que hacer otra cirugía, cortar, drenar, y puede llevar a que el miembro se muera. Entonces, ocasionábamos, incluso hasta podía llegar a amputaciones, y es que pasaban muchas horas con el síndrome compartimental, ¿no? Con la correa muy ajustada. Entonces, los torniquetes con reserva. ¿Nos sirven? ¿Nos ayudan? Sí, pero hay que saber cómo utilizarlos, saber que toma tiempo, si es que corre peligro la vida de la persona, y si voy a usarlo, pues lo ajusto, lo desajusto cada cierto tiempo, ¿no? Eso ya va a depender mucho del criterio. Muchos de ustedes que estudian alguna carrera de salud van a tener que ir en algún momento de repente a hacer un servicio rural o de provincias, y se van a dar cuenta que no van a tener un hospital a media hora, una hora. Probablemente van a tener que trasladarlo hacia 2, 3 horas. Entonces allí hay que tener en cuenta cómo vamos a manejarlo. Si yo no hago un torniquete, de repente se muere la persona, o a medio camino del viaje va a entrar en paro. Entonces, si veo esa situación, pues allí haré el torniquete, pero teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Entonces, es algo que podemos ir tomando en cuenta para el manejo de las hemorragias. Hablábamos sobre todo del sangrado arterial, que es el más preocupante, es el que me puede ocasionar un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque el sangrado es intenso, ¿no? Es en una cantidad abundante. Vamos a pasar aquí a algo que es bastante común, que si alguien no lo ha tenido, lo ha visto, lo va a tener que atender en alguna situación, en la oficina, en el trabajo, en la escuela, universidad. ¿A quién no le ha sangrado la nariz alguna vez, algún golpe? La hemorragia nasal, o conocida con el nombre de epistaxis, ¿no? En medicina. La hemorragia nasal es muy común y normalmente se ocasiona por la ruptura de venitas capilares que recubren la capa interna de la nariz, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo controlamos? A veces he visto que, por decir, en los partidos, ¿no? Alguien le empezó a sangrar la nariz, y a ver, uno se queda analizando a ver qué hacen, y lo que a veces hacen es ponen la cabeza hacia atrás, ¿no? Para que pare el sangrado. Entonces, esto es importante, que alguien que sabe de primeros auxilios, como ustedes que están aquí capacitándose, cuando vean esto, ustedes mismos van a asesorarlo. Lo que van a hacer es que la persona más bien incline ligeramente, no van a, o sea, inclinarlo totalmente, ligeramente la cabeza hacia adelante. ¿Por qué? Porque queremos que la sangre más bien salga, se expulse, no llevarla hacia atrás. Si yo le inclino la cabeza hacia atrás, claro, no va a salir la sangre hacia el exterior, pero esa sangre se va a ir hacia las vías respiratorias y pueden ocasionarnos una broncoaspiración, ¿no? Que sería mucho más complicado que nos atragantemos con la sangre que se está yendo, o los coágulos de sangre que se están yendo hacia mis vías respiratorias. Entonces, ¿hacia dónde inclinamos la cabeza cuando hay una hemorragia nasal? Ligeramente hacia adelante, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Identifico qué fosa nasal está sangrando. Si está sangrando una de ellas, lo que hago, le digo, puedo decirle al mismo paciente, apriétate aquí. Que el principio es el mismo, presión directa. El mismo como si fuera una herida. ¿No es cierto? Presión directa, ¿para qué? Para que el coágulo se forme y pueda causar la cicatrización. Muchas veces con solamente esas técnicas el sangrado para, ¿no?
Ahora que si ya no parara, fuera un sangrado intenso, probablemente voy a tener que llevarlo hacia un centro hospitalario para que hagan una pequeña cauterización en alguna arteria. Pero muchas veces con esta simple técnica de algún niño, llevarle la cabecita hacia adelante, comprimir la fosa nasal para hacer el coágulo, la presión directa, y si es que es dejarle una fosa nasal para que respire, ¿no? Si es que es necesario y pues si tengo que hacer el bloqueo de ambas, explicarle para que pueda ir respirando con la boquita, ¿no? Entonces es importante recordar eso, ¿no? Que inclinen la cabecita hacia adelante. Es una tensión que es bastante común que se pueda manejar. Objetos empalados. Esta es una emergencia bastante grave. Y aquí lo hemos querido tocar porque no puede pasar, sobre todo en accidentes de trabajo, accidentes de personas que les gusta la aventura o deportes intensos, no pueden ocasionar una perforación. Entonces, ¿qué pasa si es que alguien se perforó el cuerpo o atravesó una vara en alguna película? De repente lo hemos visto, ¿no? Y que por allí el superhéroe o la persona que fue atravesada se saca la espada y sigue luchando, ¿no? O sigue vivo, pero eso pasa en la película, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en la vida real? Como primeros auxilios, si nos toca asistir a una persona que tiene un lápiz atravesado, que tiene algún desentornillador, alguna herramienta, ¿no? En algún momento nos tocó ver a una persona que se había de construcción, tenía un tubo galvanizado que lo había atravesado en abdomen. ¿Qué hacemos? ¿Lo quitamos de ahí o cómo hacemos? Entonces, exacto, Jamie, ya nos adelantó, ahí está en la diapositiva. Nunca retirarlos, ¿no? En el caso que nosotros vimos, era una persona de construcción con un tubo galvanizado. Más bien lo que se tuvo que hacer es cortar la pieza, ¿no? Porque estaba fija hacia una estructura de cemento. Se corta del cemento y con todo y el tubo se lo lleva a esa persona hacia el hospital. ¿Por qué no lo saco a la persona del tubo y me lo llevo? ¿Por qué? Porque yo no sé, no tengo ojos de tomógrafo, de resonador para poder ver, o de rayos X para ver qué estructuras perforó, ¿no? Entonces no sabemos que si atravesó el hígado, si atravesó una víscera hueca, un intestino, ¿no? Y si yo lo saco, y si atravesó en este primer caso, ¿no? Si atravesó los intestinos, el material del intestino, el material fecal, el material contaminado, va a salir y voy a complicarlo más. En cambio, si este objeto que está aquí empalado está todavía deteniéndolo, doy más chance para que ya en el hospital el cirujano vea cómo va a ser para reparar, para tratar de retirar esto. Pero como primeros auxilios, nosotros nunca debemos retirar el objeto. Lo trasladamos con todo y el objeto empalado. Lo que debemos hacer es lo de la segunda foto, fijarlos, ¿no? Si está sangrando, trato de hacer la hemostasia, la presión directa para evitar el sangrado con una venda gasa, con un apósito, para poder evitar la hemorragia de ese lado, fijarlo, que no se mueva, que no se desplace y para que pueda llegar bien hacia el centro de salud, hacia el hospital. ¿Qué otro tipo de emergencia puede haber de estas que son más graves? Evisceraciones, ¿no es cierto? La salida de las vísceras, atropellos, muchas veces puede haber salida de las vísceras, ¿no? Por la herida. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Lo volvemos a meter y nos lo llevamos? No. Nunca reintroducir las vísceras. Si encuentro una persona, esto es muy común en accidentes de tránsito.
Si la persona tuvo una evisceración, estoy viendo sus intestinos fuera, lo único que hago es tratar de cubrirlo con lo más limpio que tenga en ese momento. Lo ideal sería un film, no sé cómo le llaman en otros países, pero es tipo un plástico transparente. Lo ideal sería que esté estéril para poder recubrirlo. Si yo no lo tengo, estoy en una atención de primeros auxilios, pues trataré de colocarle la bolsa más limpia que tenga, ¿no? O incluso una toalla para tratar de hacer el traslado y, y que llegue al hospital. Nunca, eso sí, nunca reintroducir las vísceras o tratar de yo mismo colocarlas. ¿Por qué? Porque lo que puedo hacer es hacer rotaciones. El intestino cuando se rota puede necrosarse, puede tener algún problema, entonces nunca introduzcamos las vísceras, siempre cubrir nada más. Javier dice, ¿puedo utilizar chompas? Pues lo ideal es un plástico, lo ideal es algo que esté limpio, lo más estéril posible, pero depende mucho de la situación que nos toque vivir. En emergencias uno nunca sabe, nunca sabemos qué vamos a tener a la mano. Por eso es muy importante contar con botiquines, con estaciones de emergencia. Si en la estación de emergencia voy a encontrar un film, una bolsa estéril, algo que me ayude, bien. Pero si no tuviera, pues voy a tener que valerme de lo que encuentre más limpio, ¿no? De lo que encuentre más limpio y que me pueda servir para hacer el traslado. Bien, hemos visto hasta aquí, no sé si queda todo claro en cuanto al control de detención de hemorragias, si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Por aquí creo que yo me pasé una pregunta de Eucari, que decía, tengo entendido, en cuanto a las amputaciones, me estaba consultando, si tenemos la pieza, podemos dejarla en contacto con la misma extremidad para que la sangre lo proteja o algo así como para que la sangre circule. Muy interesante tu pregunta, Eucari. Íbamos a amputaciones, me dice, el dedo amputado, ¿no? Entonces, regresamos aquí un minutito al dedo amputado. Entonces, encontró la otra parte del dedito. Lo puedo juntar allí y fijarlos para que haya como que una circulación. Sí y no, va a depender. Va a depender si es que hay una amputación parcial o total. Nosotros diferenciamos. Si es que muchas veces el dedo, me ha tocado ver en personas que se amputaron el dedo parcialmente. Es decir, tienen el dedo ahí colgando y pende por una telita nada más, que es la piel. En esos casos, sí, lo junto, lo trato de unir. Lógicamente el dedo está totalmente desprendido, está unido nada más por un trocito de piel, pero sí, lo trato de juntar. ¿Para qué? Para que por algún lado, pues, el flujo de sangre se mantenga cuando son amputaciones parciales. Pero cuando hablamos de amputaciones totales, es decir, que ya el dedo está por allá tirado, pues depende mucho, ¿no? Si es que veo que es más bien lo voy a contaminar, lo voy a preferir limpiar esa extremidad y trasladarla, ¿no? Porque recuerden que el hueso es astilloso, es punzante, entonces de repente, si yo se lo coloco, puedo causar alguna lesión mayor, aparte de que la otra pieza puede estar contaminada y generarle algún problema mayor, ¿no? Entonces, cuando es una amputación total, de preferencia que vaya en otra bolsa, ¿no? Si no tengo una bolsa, podemos colocar una toalla o algo de tela que en el momento tengamos en la mano. Fanny, si en cuestiones de emergencia, lo ideal sería que todos tengamos nuestras mochilas de emergencia.
sobre todo ustedes que están llevando el curso de primeros auxilios, es imperdonable que ustedes en su casa o estén listos en sus carros, lleven un botiquín, ¿no? ¿No es cierto? Yo en mi auto tengo un botiquín, en mi casa tengo un botiquín, en el trabajo tengo un botiquín, porque nunca sé cuándo nos va a coger una emergencia, ¿no? Entonces, en el carro, pues tengo uno más pequeño que de repente me sirve para algún momento. Es importante que estemos armados nosotros si queremos asistir, queremos atender o auxiliar, que tengamos los materiales necesarios que nos van a servir. Un par de guantes que me va a ayudar a protegerme a mí, ¿no? Bolsas o gasas, algodón, sobre todo vendas, son de lo que deberíamos siempre cargar con nosotros. Pero si no lo tengo, por desgracia no lo sé, se cayó el avión ahí en medio de la selva y no tengo nada con qué valerme, pues sí, es lo que tengamos a la mano, ¿no? Puede ser lo más limpio, lo ideal es que sea lo más limpio para evitar de infecciones en esas heridas. Muy bien, chicos. Perfecto, Fanny. Así es, me gusta que escucharlos también, ustedes que están aquí conectados, conversar un poquito con ustedes, interactuar, porque así siento que vamos aprendiendo juntos también. Vamos a ir a un instante que es el shock. Allí vamos a hablar de algo que puede pasar en las heridas. Cuando la persona, hablábamos, perdió mucha sangre, ya estábamos en un traslado, digamos, tenemos que la persona se cortó, yo tengo que trasladar a esa persona, está a las afueras, y tengo que traerla hacia el centro, hacia la capital, para que sea atendido en una clínica, en un hospital. Pues la persona sangró tanto que puede entrar en shock, ¿no? Lo que teníamos miedo por eso controlábamos el sangrado, por eso hacíamos el torniquete, por eso trataba de que no pierda mucha sangre para evitar esta situación. Pero puede pasar. La persona entra en shock. ¿Cómo reconozco que la persona está entrando en shock? Entonces, el primer signo, aumento de la frecuencia cardíaca. Para esto yo ya sé tomar el pulso, ¿no? Sé tomar el pulso y veo que su corazón está más acelerado, ¿no? Está respirando más rápido, segundo signo, respira mucho más rápido, ¿no? La persona incluso puede llegar a movilizar, a entrar en un periodo de fasciculación, excitación, decimos porque pueden fascicular, y la piel se pone pálida, blanca y fría y sudorosa, ¿no? Entonces, estos son signos de que la persona está entrando en un shock. Empieza a tener náuseas, vómitos, hasta que su pulso se va haciendo más débil, va bajando el nivel de intensidad de su pulso, y en algún momento la persona se va a desmayar, ¿no es cierto? Se va a desmayar, va a perder el conocimiento. Entonces, esos son los signos tardíos ya del shock. ¿Qué hacemos si nos pasa eso? ¿Qué hacemos si la persona, antes de que yo la deje en el hospital, antes de que yo la lleve, la traslade, entra en shock, ¿no? Entonces, el tratamiento de primeros auxilios que estamos viendo ahí es la posición de Trendelenburg, que nos dice patitas para arriba, ¿no es cierto? Nos subimos los pies. ¿Por qué? Así el retorno de sangre hacia el cerebro va a ser un poco más fácil. Entonces, lo que hacemos, tratamos de colocar a la persona con los pies hacia arriba y la cabecita hacia abajo, ¿no? Esa es la posición de Trendelenburg, que es para manejo del shock. Y aquí vamos a ver un videíto de qué podemos hacer en caso de que la persona que estemos manejando por una hemorragia entre en shock. Ahora vamos a cubrir el tema de la conmoción.
En mi opinión, como paramédico, la conmoción o shock es uno de los síndromes más letales en los que una persona puede entrar, ya que es multisíntoma. Es complejo. Y al final, todo el mundo muere de lo mismo, de un shock, de una forma u otra. ¿Por qué es eso? Porque la conmoción es básicamente el fracaso del cuerpo para hacer circular la sangre oxigenada al nivel necesario para mantener las células vivas, por la razón que fuere. Y esa razón podría ser que es anafiláctico por naturaleza, puede ser por hipovolemia, que es baja presión arterial, que se debe a un bajo volumen de sangre. También podría ser otra forma de eso, aunque no perdiera sangre, pero el corazón no late lo suficientemente fuerte, lo llamamos shock cardiogénico. Y otro que vemos en los sistemas de traumas múltiples o traumatismos graves es cuando entran en conmoción espinal o neurogénica, que es cuando hay una lesión o ruptura en la médula espinal y no hay comunicación del cerebro al resto del cuerpo para luchar o huir, que es lo que mantiene a las personas básicamente estables, mantiene su presión arterial, hace que su corazón lata más rápido, mantiene la constricción de sus vasos cardíacos. Entonces, ¿qué hacemos para salvar la vida de estos individuos o al menos para ganar tiempo hasta que puedan llevarlos a un cuidado definitivo y solucionar el motivo por el cual están en estado de conmoción originalmente? Hay varias cosas que podemos hacer y son muy útiles. Lo primero es reconocerlo. ¿Cuáles son los signos o síntomas de la conmoción? Tienen cierta progresión. Empezarán al mínimo. Nerviosismo, podría haber un poco de taquicardia, un poco de sudoración, ansiedad, miedo de que puedan estar en problemas. Si noto eso, me mantengo atento a ellos. A continuación, pueden estar más pálidos, con respiración más rápida, pulso rápido, tal vez sudorosos y muy fríos. La frialdad viene principalmente porque el cuerpo está derivando sangre lejos de sus extremidades para mantenerla en el área de los órganos vitales. Pero debido a eso, la sangre no fluye hacia las extremidades y el individuo puede sentir frío. También pueden comenzar a mostrar signos de lechos de uñas azules. Si apretamos el lecho de la uña y le lleva más de 3 a 4 segundos rellenarse de sangre, o el tiempo que se necesita para decir recarga capilar, lo llamamos respuesta capilar tardía. Y esta respuesta es lo que nos muestra que pueden estar mostrando signos de la siguiente etapa de conmoción. Cuando entramos en esa situación, nuestro plan de tratamiento tiene que ser bastante seguro y tiene que ser bastante rápido. Vamos a asegurarnos de mantener sus vías respiratorias abiertas, ayudándolos a respirar si no están respirando normalmente, y vamos a ayudarles con su circulación al detener la hemorragia mayor, es lo externo que podemos controlar. Vamos a tenderlos en el suelo mientras no tengan problemas para respirar, y vamos a elevar las piernas por encima de su corazón, en los casos en los que no tienen fracturas de huesos largos, fracturas de cadera o pelvis, o lesiones de espalda y cuello. Si no tienen esas lesiones, e incluso dejaría la excepción de una fractura del brazo si tienen una fractura de brazo y no se relaciona con sus miembros inferiores o con su cuerpo desde donde interactúa con la médula espinal, aún voy a elevar las piernas. Así que elevamos las piernas, y si no tienes una camilla que eleva, puedes usar una caja, una almohada o algo sobre lo cual apoyar sus pies. Y entonces vamos a cubrir al paciente con una sábana, abrigo o una manta. Si todo lo que tienes es un periódico o cualquier cosa que ayude a la persona a mantenerse caliente, eso aún ayudará a aislarlo mejor que si no hicieras nada. Recuerda que hay enfriamiento o sudor, está empezando a expirar debido al mecanismo mismo de lucha o huida, pero este calentamiento del paciente lo ayuda con sus propias habilidades internas para combatir los síntomas de la conmoción. En este momento necesitamos asegurarnos de activar el SEM o 911 si no lo hemos hecho antes y llevarlo a un cuidado definitivo y reencaminarlo. Muy bien, aquí hemos visto el video de cómo manejamos el shock, ¿no? Importante recordar las técnicas de si la persona ya entró en etapa de shock, está sudorosa, pálida, abrigo, elevo los pies, ¿no? Para poder tratar de asegurar el retorno venoso también. Vamos a pasar a hemorragia interna, porque hemos visto cómo tratamos las hemorragias que
que ocurren cuando el vaso se rompe, la piel se rompe y se abre la puerta hacia el exterior. Pero en la hemorragia interna es más difícil porque no la veo, no la estoy viendo, ¿no? Veo de repente el cuerpo, la piel está bien, pero no sé, ¿cómo sé que se rompió una arteria grande dentro del cuerpo, la aorta? ¿Cómo sé si se rompió algún órgano, el vaso? ¿No? ¿Cómo sé si es que hay una hemorragia interna? Entonces nos va a dar algunos síntomas. Dentro de esos es la persona pálida, pulso rápido, respiración acelerada, náuseas, vómitos, desmayos, puede haber fuerte dolor abdominal, ¿no? Es una persona, básicamente estamos diciendo los signos que hemos visto en el shock, ¿no? Esa es la persona que puede estar sufriendo una hemorragia interna. Tipos de hemorragias internas que puede haber: otorragias. Si ustedes ven en las tablas de primeros auxilios, las tablas rígidas, tienen dos huequitos aquí. Y me van a decir, es para que la persona escuche, como me dijo por ahí alguna persona. No, no solo es para que la persona, la víctima te escuche, es para que tú veas qué tipo de líquido está saliendo por su oído. Porque muchas veces sale sangre del oído cuando tuvo algún atropello, alguna caída, y eso me está diciendo de que hubo algún daño interno, probablemente algo se rompió internamente, ¿no? Alguna estructura. A veces no solo sale sangre, sino que sale un líquido amarillento, que puede ser el líquido cefalorraquídeo, nos habla ya de un trauma más que todo a nivel de cerebral, ¿no? Entonces, importante ver el tipo de hemorragia, dónde está saliendo. Nos habla, si son otorragias, pues lo vamos a ver con cavidad cerebral y el peligro que eso puede conllevar, ¿no? Otros es la epistaxis, también es una característica de hemorragia interna, ¿no? Porque internamente está sangrando, que más que todo es por los capilares que recubren las fosas nasales. Hemoptisis, la persona tose y sale sangre, ¿no? En su pañuelito ve y tiene sangre. ¿De dónde está saliendo ese sangrado? Probablemente de los pulmones, bronquios que están lesionados, ¿no? Hematemesis, la persona vomita sangre, coágulos de sangre. Y eso le llamamos hematemesis, que viene desde el estómago, desde las vías digestivas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esos son señales de que hay una hemorragia interna, ¿no? Y cada una tiene un manejo. En la hematemesis hay que acostarlo siempre boca arriba, aplicar hielo en el abdomen, ¿no? O en el tórax, si es que fuera una hemoptisis por el tema pulmonar, y conservar siempre lo que sale, el material, sean los coágulos de sangre, para poder mostrarlos. Porque eso a los médicos nos orienta mucho para ver de qué coloración era la sangre, era en coágulos, qué forma tenían, ¿no? Entonces es importante poder ver ese tipo de sangrado que ha tenido. Otro tipo de hemorragia interna es la hemorragia, las rectorragias, son las hemorragias a nivel del ano, ¿no? Que pueden deberse por hemorroides o por alguna otra emergencia mayor. Hemorragias vaginales que ocurren en los periodos menstruales, pero cuando es una hemorragia intensa puede deberse a algún otro problema mayor. Y en la orina también, ¿no? Hay la hematuria, que es la sangre con orina, que mayormente es por lesiones de las vías urinarias, riñones, problemas que pueda haber. Entonces, estos son signos de que hay algún problema en la hemorragia interna. ¿Cómo hacemos la hemostasia en hemorragias internas? Es el mismo manejo que para el shock, ¿no? Lo que habíamos visto en el video: abrigar a la persona, colocarla en posición de Trendelenburg, es decir, los pies un poco más elevados en relación hacia la cabeza, ¿no? Y bueno, aquí era
básicamente ya el tema de para casi finalizar, la lámina de torniquetes, ¿no? La lámina de torniquetes, que es algo siempre controversial, y les decía que debemos de tener mucho cuidado porque puede ocasionar el síndrome compartimental, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahí. La complicación por torniquetes prolongados puede ocasionar el síndrome compartimental, que es esto, básicamente la inflamación del músculo, que al final puede llevar a una cirugía mayor o la pérdida de la extremidad. Bien, chicos, no sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta en cuanto a hemorragias, si todo quedó claro. Por aquí nos preguntan si es que va a haber por ahí dinámica de Kahoot. Probablemente la próxima clase podamos hacer alguna dinámica, pero en cuestión de hemorragias, no sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Ahora es el momento para poder preguntar, ¿no? Muchas gracias, Fanny, Sonia. Si todo quedó claro, pues hay que repasar el material. Va a haber, me parece, un examen también con preguntas facilitas, pero es bueno que siempre le den una leída al material, ¿no? Que se les está compartiendo. Hemorragia en una embarazada. Ah, muy bien, Sonia. Sí, cuando hablamos de hemorragias vaginales, sobre todo en una persona embarazada, pues nos hace mucho la idea de un aborto, ¿no? Entonces, o amenazas de aborto. Entonces, sí, dependiendo de la condición de la persona, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es normal que una embarazada sangre. Así veo unas manchitas de sangre, inmediatamente la conducimos hacia un centro médico para que puedan ver si el bebé viene bien, si es que no está teniendo un sufrimiento fetal, si es que lo más probable es una amenaza de aborto. Cuando vemos pequeños sangrados en una embarazada, a eso le llamamos amenaza de aborto y hay que ver por qué, ¿no? Es importante. Muchas gracias, Paola, Leslie. Gracias a todos los que han estado conectados. Alex.